Señale cuál de las siguientes anomalías se produce en los prematuros con distrés respiratorio idiopático, síndrome de membrana hialina, como consecuencia de las alteraciones fisiopatológicas que el mismo produce. Hipoplasia de las cavidades izquierdas, apertura de shunt arteriovenosos cerebrales, hipoplasia de las cavidades derechas, persistencia del ductus arterioso y del foramen oval, hipertensión arterial sistémica. Señale cuál de las siguientes anormalidades se produce en los prematuros con distrés respiratorio idiopático, que es la membrana hialina, como consecuencia de las alteraciones fisiopatológicas que el mismo produce. Cuando comentamos membrana hialina, hablamos de una serie de cosas, ¿no? Una serie de alteraciones fisiopatológicas que se dan en el prematuro. El prematuro con membrana hialina lo que hace es tener insuficiente surfactante y eso hace que se colapsen los alvéolos. El colapso de los alvéolos produce disminución de la perfusión. La disminución de la perfusión produce hipoxemia y esa hipoxemia produce acidosis y la acidosis produce vasoconstricción pulmonar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con un paciente que presenta vasoconstricción pulmonar? ¿O qué pasa con un paciente con una disminución de la concentración de oxígeno y el incremento del CO2? Produce hipoplasia en las cavidades izquierdas, ¿no? El problema, si ustedes más o menos tratan de imaginarse, está casi en el lado derecho, ¿no? La arteria pulmonar o la perfusión hacia los pulmones se tiene que dar por la arteria pulmonar. Y la arteria pulmonar, yo he mencionado, que tiene una selectividad casi propia con el oxígeno. El oxígeno es un vasodilatador casi selectivo de la arteria pulmonar. Si disminuye el oxígeno, hay vasoconstricción pulmonar. Si hay vasoconstricción pulmonar, hay disminución de la perfusión hacia los pulmones y por lo tanto hay disminución del intercambio gaseoso. Y esa disminución del intercambio gaseoso y la hipoxemia y la hipoxemia que presenta el paciente hace de que se mantenga el PCA. ¿Cómo se mantiene el PCA? ¿Abierto o cerrado? Abierto, ¿no? El foramen oval se puede mantener abierto, el PCA se mantiene abierto, ¿ya? No produce hipoplasia de cavidades izquierdas, están al otro lado, su problema es en el lado derecho, por lo tanto no va a tener mucha repercusión inmediatamente por los cambios fisiopatológicos en el lado izquierdo. Hipoplasia de cavidades izquierdas, derechas. A ver, apertura de shunt arteriovenosos cerebrales, no. ¿Y la persistencia del ductus arterioso y del foramen oval? Sí. Entonces, el foramen oval y el ductus se cierra inmediatamente, ingresa oxígeno. No sé si recuerdan ustedes la primera clase, cuando hablamos, el oxígeno lo que hace es cerrar inmediatamente. Ingresa oxígeno y se cierra el foramen oval y se cierra inmediatamente el ductus arterioso. Entonces, si no hay oxígeno, si hay hipoxemia, se mantiene abierto, permeable el ductus arterioso, ¿no? ¿Hay hipertensión arterial sistémica? No. Más bien disminuye la presión sistémica. Lo que se incrementa es la presión pulmonar. ¿Sí? Respuesta. La D, ¿no? ¿Se entendió esa parte? ¿O repetimos la...? Ya. Todo paciente con membrana hialina o todo paciente que inmediatamente nace tiene más repercusión con el lado derecho. Ingresa oxígeno y el oxígeno lo que hace es lo que hace el oxígeno es producir vasodilatación pulmonar de las arterias pulmonares. La dilatación de las arterias pulmonares hace que se incremente el flujo hacia los pulmones. Llega sangre de la aurícula hacia la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, el ventrículo derecho a la arteria pulmonar y perfunde el pulmón y se produce el intercambio gaseoso. Pero cuando un paciente está hipoxémico, sea por membrana hialina, o sea por neumonía, o sea por síndrome de aspiración meconial, o por hipertensión pulmonar, lo que hace es de que la falta de oxígeno haga que se mantenga en vasoconstricción la arteria pulmonar, ¿no? Y esa falta de oxígeno produce, ¿no?, la apertura o evita que se cierre el ductus arterioso, ¿no?
Pero como el problema es en el lado derecho, tiene poca repercusión o casi nada de repercusión con el lado izquierdo. O sea, no van a tener ustedes alteraciones de la estructura del corazón izquierdo. Tanto aurícula derecha como, perdón, aurícula izquierda como ventrículo izquierdo. El problema básicamente es en el lado derecho. ¿Ya? Ahora, hipoplasia en las cavidades derechas. No tanto hay hipoplasia. Lo que va a ver, lo que va a presentar el paciente con hipoxemia persistente, en este caso por membrana hialina o por displasia broncopulmonar, es que esas cavidades se vayan engrosando, vaya a tener hiperplasia, ¿no? Trabajan tanto que terminan con hiperplasia de las cavidades, tanto de la aurícula como del ventrículo, ¿no? Al igual que tener una vasoconstricción permanente de la arteria pulmonar, terminando en hipertensión pulmonar persistente, ¿ya? Que es una complicación del paciente con membrana hialina que termina siendo displasia pulmonar y esa displasia termina siendo hipertensión pulmonar. Entonces, ¿se entiende por qué se produce el ductus arterioso y el foramen oval? ¿Sí? Pregunten sin temor, ¿no? Pregunten si hay algo que no se entiende, pregunten con bastante confianza. Prematuro de 32 semanas, a la hora de vida presenta disnea progresiva con cianosis y tiraje. En la radiografía hay un patrón de vidrio esmerilado y broncograma aéreo. A pesar de la ventilación, el oxígeno y los antibióticos continúan mal. ¿Qué terapia añadiría en primer término? Tienen ustedes un prematuro de 32 semanas, ¿no? Que inmediatamente, a la hora de vida presenta dificultad respiratoria que es progresiva, con cianosis y tiraje. Y en la radiografía ustedes ven un patrón vidrio esmerilado con broncograma aéreo. ¿Cuál es el diagnóstico? Membrana hialina. Entonces acá nunca se van a olvidar, nunca se van a perder y no se van a equivocar, ¿no? Con toda la manifestación clínica con un paciente un paciente con membrana hialina. A pesar de la ventilación, ustedes le dan oxígeno, ¿no? Le administran antibióticos, el paciente continúa mal. Ustedes le dan oxígeno, le administran oxígeno que puede ser, ¿no? Oxígeno por mascarilla, puede ser oxígeno por CPAP, puede ser oxígeno por ventilación mecánica, le dan antibióticos y el paciente sigue mal. ¿Qué presenta el paciente con membrana hialina? ¿Qué pasa con los alvéolos del paciente con membrana hialina? Están colapsados por déficit de surfactante. Entonces, ¿cuál va a ser vuestra medida en ese momento? Administrar surfactante endotraqueal, ¿no? Le damos indometacina oral, prednisona intravenosa, bicarbonato intravenoso o glucosa intravenosa. ¿Qué hace la indometacina en el paciente prematuro? ¿Recuerda? Cierra el ductus, ¿no? La prednisona, los corticoides, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los corticoides? El corticoide es un antiinflamatorio, ¿no? Entonces, todo antiinflamatorio lo que hace es reducir el proceso inflamatorio en el prematuro, en ese pulmón que está de alguna manera injuriado, no solo por la falta de surfactante, sino por la presencia de oxígeno, por el tubo que tiene en ese momento, por la presión que se ejerce no mecánicamente el oxígeno, todo eso produce un proceso inflamatorio. Entonces, hasta hace poco el uso de corticoides, bueno, no hasta hace poco, hasta más o menos los años 80 o 90, era bastante usado el corticoide para evitar o disminuir la displasia broncopulmonar. Entonces, era evidente la mejoría de estos pacientes con displasia broncopulmonar. Paciente prematuro que inmediatamente ingresaba a ventilación mecánica rápidamente salía del ventilador con el uso de corticoide, ¿ya?
Entonces vieron que era efectivo el manejo del distrés respiratorio usando corticoide por tiempos cortos. Pero se hizo un seguimiento bastante largo de ese tipo de pacientes, que más de más o menos 20 o 25 años, y se vio que produce parálisis cerebral, ¿no? Entonces, es por eso que ahora el uso de corticoides ha proscrito. No usamos o no se usa corticoide postnatal, ¿no? No podemos usar, a pesar de los beneficios que nos pueda dar en el manejo o evitar la displasia o reducir el tiempo de ventilación mecánica, no podemos usar corticoide postnatal. Entonces, bicarbonato intravenoso, ¿se usa bicarbonato? ¿Alguna vez han usado bicarbonato? ¿En quiénes usamos el bicarbonato? ¿Recuerdan haber usado bicarbonato? El bicarbonato usamos como un tamponador, ¿no? Para corregir la acidosis metabólica. Entonces lo que hace el bicarbonato es incrementar o subir el pH. Entonces, si ustedes tienen un paciente con hipoxia y esa hipoxia produce acidosis mixta, tanto metabólica como respiratoria, entonces lo ideal sería usar bicarbonato. Pero no usamos bicarbonato en los prematuros, menos en los prematuros extremos. El bicarbonato tiene una osmolaridad bien incrementada y el incremento de la osmolaridad a nivel sanguíneo pueda que incremente el riesgo de hemorragia intraventricular en el prematuro y en el atérmino de hemorragia intraparenquimal. Entonces no usamos bicarbonato, y si lo usamos con bastante cuidado, ¿no? Pero no es de rutina usar bicarbonato en pacientes con acidosis metabólica secundarios a una hipoxemia por membrana hialina. La glucosa intravenosa, ¿quieren desglosar cada pregunta o seguimos con las para avanzar? Comentamos cada pregunta, o perdón, cada alternativa, ¿sí? Entonces la glucosa intravenosa los usamos en todo paciente con riesgo de hipoglicemia. ¿Quiénes tienen riesgo de hipoglicemia? Prematuros, pacientes a términos PEG y pacientes a términos macrosómicos o grandes para la edad gestacional, ¿no? Entonces, usar en bolos tampoco es recomendable. Lo que hay que hacer es administrar un VIG adecuado para el bebé. Entonces el VIG va de 4 a 6 miligramos, ¿no? Y en prematuros podemos incrementar. Entonces podemos usar un VIG de 4 a 5 en un término, y en un prematuro podemos usar de 5 a 6. Y tratar de titular el VIG de acuerdo a los controles de glicemia que se puedan tener. Pregunta 4. Un prematuro de 34 semanas de gestación, hijo de madre diabética, comienza al poco tiempo de nacer con taquipnea, quejido respiratorio, cianosis y bamboleo abdominal. En la radiografía se observa un patrón retículo nodular con broncograma aéreo. El diagnóstico probable será bastante fácil, ¿no? Para ustedes. ¿No? Sí. En el test de Silverman, ¿cuál de los siguientes parámetros no se valora? ¿En qué test valoramos cianosis? Perdón, Downes, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de mortalidad y morbilidad en los prematuros? Asfixia, sufrimiento fetal, problemas digestivos, hemorragia, distrés respiratorio. Entonces, prematuro es. ¿Cuál es la causa más frecuente de mortalidad y morbilidad en los prematuros? ¿Será la asfixia? Sufrimiento fetal, problemas digestivos, hemorragia intraventricular, distrés respiratorio. ¿No?
En la utilización de los corticoides en la ruptura prematura de membranas antes de las 34 semanas, las siguientes afirmaciones son ciertas, menos una, indique cuál. Creo que sabemos, ¿no? La respuesta. Ya, porque se repitió la pregunta. Bueno, taquipnia es otra patología cuya manifestación es distrés o dificultad respiratoria. La taquipnia no solo lo van a encontrar en el prematuro, no es una entidad propia del prematuro, también es una entidad que se presenta en los recién nacidos a término, hasta las 39 semanas. Hasta hace un par de años se consideraba 38 semanas, pero la Academia Americana de Pediatría considera ahora o a partir de ahora 39 semanas, ¿no? Todavía como riesgo de taquipnia transitoria. Entonces la taquipnia es el pulmón húmedo, ¿no? Taquipnia neonatal, distrés respiratorio tipo 2, ¿no? O mala adaptación pulmonar. Entonces, ¿en quiénes se da? En todo recién nacido con factores de riesgo, que pueden ser prematuros, ¿no? A términos menos de 39 semanas, cuyo parto no es el normal o el autóxico, sino cesárea, ¿no? Su incidencia, 11% de nacidos vivos, supone que es el 32% de los cuadros de estrés respiratorio neonatal y es una alteración leve y es bastante autolimitada, ¿no? Entonces el inicio es precoz, como ya hemos mencionado, eso se diferencia a membrana hialina. Normalmente el distrés por taquipnia transitoria se inicia inmediatamente al nacimiento. Nacen e inmediatamente presentan distrés respiratorio y con necesidad de oxígeno. Y progresivamente van disminuyendo, ¿no? Su distrés o la severidad del cuadro. Y este puede durar entre horas hasta las 72 horas. Si pasadas las 72 horas el paciente continúa con distrés, ustedes descarten el diagnóstico y piensen en otra cosa. Vayan buscando otras alternativas diagnósticas en el paciente, ¿no? La recuperación, como figura ahí en el cuadro, es de más o menos 48 a 72 horas. Radiológicamente ustedes van a tener manifestaciones casi típicas, ¿no? Marcas vasculares pulmonares prominentes, la cisuritis que es frecuente en el paciente con taquipnia, puede discreta hiperinsuflación. Ustedes en la membrana hialina tienen restricción pulmonar, tiene un componente restrictivo, el pulmón disminuye de tamaño, hay disminución de los espacios intercostales. En el paciente con taquipnia transitoria pueden tener un incremento de los espacios intercostales, puede haber una discreta hiperinsuflación. Algunas veces se presenta con derrame pleural, no existe broncograma y algo evidente es el corazón velludo. Ustedes van a tener un corazón como el mango chupado, ¿no? Velludo. Para que nunca se olviden, ¿no? Entonces esta es la placa típica de una membrana, de una taquipnia transitoria, ¿no? Entonces un paciente con un pulmoncito hiperinsuflado, ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios intercostales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios intercostales. Hay una discreta radiolucidez, ¿no? Un poco hiperinsuflado. Si ustedes ven con detalle entre este espacio, entre esa costilla y esa costilla, van a ver una imagen acá, que es la cisuritis. ¿Logran ver? No sé si es evidente en la lámina. No sé si se logra ver en la lámina. Sí, entre esos dos espacios hay una imagen que es la cisuritis. Entonces, si ustedes ven cisuritis, una placa con una hiperinsuflación y un paciente entre las 35, 34, 37, 38 semanas, cuyo parto ha sido por cesárea y presenta dificultad respiratoria sin mayor factor de riesgo, ustedes sospechen en taquipnia transitoria. Dime. ¿Velludo? No. El corazón velludo es esto, ¿no? Ustedes tienen el corazón acá y ven cómo hay una imagen de como pelitos. Esto es la imagen paracardíaca del corazón, donde hay radiopacidades por la presencia o acumulación de agua. O sea, el pulmoncito en el recién nacido con taquipnia transitoria es un pulmón húmedo. ¿Qué significa? Cuando el recién nacido entra en trabajo de parto se produce la compresión de líquido. El pulmón está lleno de líquido, ¿no? Entonces está en un ambiente líquido y también está lleno de líquido. No hay aire en los espacios pulmonares. Estamos hablando del bronquio, los bronquiolos y los alveolos, ¿no?
Inmediatamente se produce el trabajo de parto, se produce la compresión. Esto por efecto de las prostaglandinas. Las prostaglandinas inician la compresión o la reabsorción líquida del pulmón. Entonces, inmediatamente se produce el trabajo de parto y ya en el canal del parto se produce una segunda compresión líquida, que es más o menos del 10 a 15% del volumen total del líquido. Entonces salen y posteriormente al nacimiento se concluye la absorción líquida en el periodo de adaptación, que es más o menos 1 o 2 horas. Pero cuando se corta todo este paso fisiológico de que es el trabajo de parto y la compresión por el canal vaginal, entonces el paciente sale inmediatamente a un ambiente extrauterino, el líquido aún se mantiene en el pulmón y la adaptación o la falta de la compresión líquida hace que tenga dificultad respiratoria y la manifestación radiológica es esta, ¿no? Que a nivel paracardíaco se ven unas imágenes radiopacas confluyentes que es los espacios, ¿no?, alveolares o los espacios aéreos paracardíacos, que se ve como un corazón velludo. Entonces la presencia de líquidos, son radiopacidades que se ven. Entonces es importante saber que el pulmón está lleno de aire. Y cuando ustedes toman una placa, los rayos inciden sobre superficies de distintas densidades. La densidad del pulmón es bien disminuida, por eso sobrepasa el rayo, ¿no? Sobrepasa y ustedes van a ver una imagen de ese color. Pero cuando choca sobre una superficie de mayor densidad, el rayo rebota y se produce una imagen blanca. Entonces, sobre superficies húmedas, ustedes van a ver esa imagen, ¿no?, del corazoncito con imágenes, ¿no?, confluyentes como un pelitos o como un mango chupado, que para mí es más fácil recordar, ¿no? No solo en el recién nacido por cesárea. El factor de riesgo no solo es la cesárea, es la prematurez, ¿no?, o la falta de actividad, que ahora se está estudiando bastante el efecto de la prostaglandina, que tiene bastante acción sobre los canales de sodio y de potasio, ¿ya? Entonces, si tenemos un prematuro que nace por vía vaginal, igual que el prematuro puede inducirse igual por vía vaginal, entonces tiene riesgo de hacer membrana taquimia transitoria. Entonces, el riesgo es prematurez, inmadurez pulmonar, falta de actividad por efecto de prostaglandinas y el parto por cesárea. No solo es el parto por cesárea, ustedes van a tener partos vaginales y que hagan manifestación de taquimia transitoria, ¿no?, si tiene, ¿no?, los factores asociados. Entonces, debido a que la taquimia es autolimitada, el único tratamiento a emplearse va a ser el oxígeno, ¿no? Ustedes dan asistencia respiratoria adecuada para mantener el intercambio gaseoso y van a ver una evolución favorable durante esas 48 a 72 horas. Una evolución desfavorable invalida, como les comentaba, el diagnóstico. Si ustedes después de las 72 horas tienen un paciente con dificultad respiratoria mantenida, entonces piensen en otra cosa. ¿Qué otra cosa podría ser? Un paciente de 37 semanas que continúa con dificultad respiratoria, le toman una placa, ven inicialmente de repente una imagen característica o típica de una taquimia transitoria, le repiten la placa por la persistencia de dificultad respiratoria y ven broncograma aéreo. ¿Qué podría ser? Una neumonía, ¿no? La presencia de broncograma aéreo, ¿qué es? Una consolidación por un proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio hace que se ve una zona radiopaca a nivel del pulmón, radiológicamente, y esa podría ser la manifestación. Y ese proceso neumónico que va a producir distrés respiratorio. Y ese proceso neumónico o ese proceso inflamatorio que puede producir, habíamos mencionado, consumo de surfactante. ¿Ya? Entonces, el uso de surfactante no solo es para los prematuros. Ustedes van a usar surfactante también un recién nacido a término con consumo de surfactante por un proceso inflamatorio secundario a una neumonía. Pueden usar surfactante en un paciente con síndrome de aspiración meconial, igual, que produce una inflamación a nivel de los alvéolos y produce inactivación y disminución de la producción de los surfactantes por los neumocitos tipo 2. Entonces, el surfactante se usa no solo en los prematuros, sino también en los... La diferencia entre el síndrome de pulmón húmedo o distrés respiratorio tipo 2 y la enfermedad de membrana hialina estriba en que se da en un recién nacido a término de peso adecuado para su edad gestacional. El pronóstico es bueno al inicio, pero con graves secuelas.
Es fácil la oxigenación con buena respuesta al tratamiento, no necesita tratamiento, necesita ventilación mecánica de baja frecuencia. La diferencia entre el síndrome de pulmón húmedo, la taquimia transitoria, ¿no?, y la enfermedad de membrana hialina estriba en que recién nacido a término de peso adecuado para la edad gestacional, ¿se da un recién nacido a término de peso adecuado para su edad gestacional? El pronóstico es bueno al inicio, pero con graves secuelas. Es fácil la oxigenación con buena respuesta al tratamiento. No necesita tratamiento. Necesita ventilación mecánica de baja frecuencia. ¿Se da en el recién nacido a término de peso adecuado para su edad gestacional? Hemos mencionado que, si bien es cierto, la taquimia transitoria se puede dar hasta las 29 semanas, pero si ustedes tienen un parto eutóxico de 39-40 semanas con toda la manifestación fisiológica en el recién nacido, poco probable que haga taquimia transitoria. Que habíamos mencionado que el trabajo de parto estimula la producción de prostaglandinas y lo que hace es producir la apertura de los canales de sodio y potasio, y eso hace que favorezca la absorción del líquido. La absorción del líquido se da por vía hemática y por vía linfática. Entonces, y esto se da en un pulmón maduro y en un pulmón, ¿no?, con todas las condiciones donde se produce prostaglandinas. Entonces, poco probable que sea un recién nacido a término con peso adecuado. El pronóstico es bueno al inicio, pero con graves secuelas. La taquimia, no. Hemos mencionado que si al tercer día no se resuelve el problema, no es taquimia transitoria, ¿no? Entonces, la taquimia transitoria siempre tiene pronóstico bueno, o sea, siempre va a mejorar. Y el tratamiento es básicamente con oxígeno. Entonces, ¿es fácil la oxigenación con buena respuesta al tratamiento? Sí. ¿No necesita tratamiento? Necesita tratamiento, necesita oxígeno. ¿Necesita ventilación mecánica de baja frecuencia? La taquimia transitoria, no. Entonces, pero es importante saber que puede haber complicaciones. Una taquimia transitoria que aparentemente tiene pronóstico muy bueno y que a las 72 horas se va a resolver puede tener complicaciones. Y una de las complicaciones frecuentes es el síndrome de fuga de aire, que puede hacer neumotórax espontáneos. Y la otra complicación grave es la hipertensión pulmonar persistente. Entonces, ¿por qué sea hipertensión pulmonar persistente? Si ustedes no dan tratamiento al paciente, no inician tratamiento al paciente con taquimia transitoria, no, el paciente rápidamente puede llegar a hipoxemia. Y esa hipoxemia producir acidosis. ¿Y qué hace la acidosis? ¿Qué hace la acidosis? ¿Qué produce? Vasoconstricción pulmonar. Si hay vasoconstricción pulmonar, se produce hipertensión pulmonar persistente. ¿Ustedes recuerdan o entienden bien eso de la hipertensión pulmonar? Para explicarles. ¿Entienden la fisiología? ¿No? Cuando ustedes tienen cuando tienen un feto, la circulación es básicamente por la mamá. La sangre que llega para oxigenar es de la vena y es una sangre parcialmente oxigenada con una saturación de oxígeno de más o menos 60%. Entonces llega por las venas umbilicales, llega a la cava inferior, la cava inferior se dirige hacia la aurícula derecha, de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho y el ventrículo derecho por la arteria pulmonar, pero no va hacia los pulmones. De la arteria pulmonar se va directamente por el conducto arterioso a la parte sistémica y otra parte directamente de la aurícula derecha por el foramen oval hacia la aurícula izquierda. ¿No es así? Esto se da porque ustedes tienen mayor presión en el lado derecho. La presión pulmonar es mayor o está incrementada en relación a la presión sistémica del lado izquierdo. Ustedes dividen al corazón en dos, corazón derecho y corazón izquierdo. El corazón derecho tiene mayor presión que el corazón izquierdo. Por eso que el flujo es de derecha a izquierda. Por eso que el flujo es por el foramen oval y el flujo es por el conducto arterioso. Y de esa manera se oxigena el bebé, el feto, en este caso. Inmediatamente nace el bebé, ingresa oxígeno. Y ese oxígeno lo que hace es cerrar automáticamente el foramen oval y cierra automáticamente
el ductus arterioso. Entonces el flujo ya no es de derecha a izquierda, porque han cerrado las puertas, ¿no? Al cerrar las puertas, ustedes lo que hacen es incrementar inmediatamente la presión sistémica y cae rápidamente la presión pulmonar. ¿Por qué? Porque ese oxígeno que ha ingresado produce vasodilatación pulmonar. Ingresa oxígeno y se dilata la arteria pulmonar, y al dilatarse la arteria pulmonar, obviamente cae la presión pulmonar, ¿sí? Ese es el efecto fisiológico en todo recién nacido. Pero si ustedes tienen un bebé con hipoxemia que no ingresa oxígeno, no se produce la vasodilatación de la arteria pulmonar, ¿sí? Se mantiene en constricción. Por lo tanto, la presión pulmonar se mantiene incrementada, y se mantiene incrementada en relación a la presión sistémica, y eso ustedes le van a llamar hipertensión pulmonar persistente, y obviamente es una complicación bastante grave con morbimortalidad bien alta, ¿ya? Entonces la respuesta de la 8 es la C. Neonato de 36 semanas de edad gestacional y 24 horas de vida, que presenta desde pocas horas después de su nacimiento taquipnia, aleteo nasal, retracciones intercostales, subcostales y ligera cianosis. En la radiografía de tórax aparece un pulmón hiperinsuflado con diafragmas aplanados, refuerzo iliar y líquido en cisuras. ¿Cuál es el diagnóstico? Taquipnia transitoria. Tiene acá un paciente con taquipnia transitoria. ¿Y cuál es el tratamiento? Oxígeno. ¿Y qué van a hacer? Oxígeno, analítica y cultivos de observación. Administración de una dosis de surfactante endotraqueal e iniciar antibiótico-terapia intravenosa empírica. Estabilización hemodinámica y estudio cardiológico. Oxigenoterapia, reposición hidroelectrolítica, antibióticos. Ventilación con presión positiva intermitente. ¿Qué hacen? La A, ¿no? Le administran oxígeno. Si ustedes quieren, le piden su hemograma, su PCR para ver o descartar que no sea nada infeccioso y observa, ¿sí? Respuesta A. Si desean, podemos analizar las respuestas. Ustedes me dicen, ¿sí? Entonces, ¿por qué no administrar dosis de surfactante endotraqueal, o en quienes administran dosis de surfactante y antibióticos? Pero estamos hablando de un paciente de 36 semanas. 36 semanas y en las 24 horas de vida presenta desde hace pocas horas después del nacimiento taquipnia, ¿no? Habíamos hablado que el riesgo de membrana hialina es menor de 34 semanas, ¿no? 36 semanas como que disminuye la posibilidad. ¿Se puede dar? Sí, pero disminuye la posibilidad de membrana hialina. Entonces, ¿por qué tendría que administrarle surfactante a ese paciente? ¿Y en qué caso le administraría o por qué tendría que administrar surfactante y antibióticos a este paciente? Habíamos mencionado que el consumo de surfactante se puede dar un proceso inflamatorio. ¿Secundario a qué? A una infección. Si ustedes tienen un paciente de 36 semanas con distrés respiratorio secundario a un cuadro infeccioso como una neumonía, van a tener no solo dificultad respiratoria, van a tener también consumo de surfactante. A las 36 semanas los neumocitos tipo 2 ya son muy capaces de producir surfactante y madurar el pulmón. Pero si tienen ustedes una injuria como una neumonía, la neumonía lo que hace es consumir el surfactante por el proceso inflamatorio. Entonces, en este caso sí, no es taquipnia y es una neumonía, y el paciente después de las 72 horas o 48 horas persiste con distrés respiratorio, con mayor necesidad de oxígeno, y ustedes le toman una placa y ustedes ven broncograma aéreo, entonces, ¿qué van a sospechar? En consumo de surfactante. Entonces, en este caso sí le pueden administrar surfactante y pueden utilizar cobertura antibiótica pensando en una neumonía, ¿ya? Estabilización hemodinámica y estudio cardiológico, eso no se hace en un paciente con membrana hialina, ¿no? Oxigenoterapia con reposición hidroelectrolítica y antibióticos, ampicilina y gentamicina. Que es lo mismo, ¿no? O sea, antibióticos y reposición hidroelectrolítica. Ustedes no van al paciente con membrana hialina, con taquipnia transitoria, perdón,
inmediatamente no le administran electrolitos y tampoco le administran antibióticos. Un recién nacido presenta taquipnia y en la radiografía de tórax se observa imágenes vasculares pulmonares, que son prominentes. Diafragma aplanado y líquido en las cisuras. No existe hipoxemia, hipercapnia o acidosis. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es la más probable? La D, ¿no? Entonces ustedes ya no tienen que olvidarse. ¿Cuál de los siguientes parámetros no está incluido en la prueba del APGAR? Para no aburrirlos, ¿eh? Preguntas sencillas que entran en el examen. La, la B, ¿sí? ¿Todos de acuerdo?